y, por supuesto, existencial, la comida. Hablaremos hoy, como dice allí en el anuncio, Guatemala, hambre y políticas agrarias. Lo que ocurre, amigas y amigos, es que nos guste o no, y por muy modernos que seamos, seguimos dependiendo de la comida y la comida no viene del supermercado, la comida no necesariamente es equivalente al dinero, la comida viene de la tierra, viene del campo, viene del trabajo campesino. Y en ese sentido es fundamental, importante que nosotros estemos conversando esta temática hoy. Voy a pedir a Neidy, por favor, que active su cámara para poder comenzar esta tertulia que va de la siguiente manera. Gracias. Mientras Neidy activa su cámara, agradecemos a nuestros colegas que van difundiendo y transmitiendo, nos permiten transmitir en vivo, tanto en el canal de Perú, Rondas Campesinas del Perú, también en Minca Comunicaciones Argentina. Gracias, Noelia, por seguir y por mover estos contenidos allá por donde te encuentras. También saludamos a los compas de Alcarajo.dg de Colombia. Es un canal que desde Chile lo mueven en Colombia, este canal, y obviamente en Guatemala. Y ojalá que más canales se vayan sumando a estas temáticas que a todos, más allá de las fronteras, más allá incluso de tendencias ideológicas o creencias, nos aglutina, nos une la comida. Bien, está con nosotros Neidy Huracán. Ella es una colega, defensora de derechos. Ya desde hace algún tiempo la conocemos. Es la segunda generación de defensores, hasta donde yo conozco. Viene del movimiento CCDA, ella lo va a explicar. Y Juan Castro viene también, él también defensor de derechos, del área jurista, jurídico. Y amigas y amigos, aunque parezca raro, pero cuando uno entra a países como Guatemala, altamente agrícolas, lo que menos se encuentra en las universidades o en el quehacer jurídico es derecho agrario, ¿sí? Cuando uno va por el sur o por otra parte, en la universidad dan derecho agrario, hay jueces agrarios, pero aquí no existe eso. Y muy a pesar que aquí, miren como pueden ver atrás, ¿sí? Aquí seguimos cultivando la tierra, aquí vivimos de la tierra. Entonces, bueno, eso, de eso vamos a hablar hoy. Juan, por favor, saluda a la audiencia y luego Neidy. Adelante, Juan. Buenas tardes, mucho gusto a todos y gracias por la invitación. Pues conversemos. Muy bien, gracias, Que, Juan. Gracias, Juan. Gracias por sacar tu tiempo. Neidy, por favor, salude a la audiencia que ya la están viendo. Muchas gracias, buena tarde a todas y todos. Sí, soy Neidy Huracán, miembro del Comité Campesino del Altiplano, CCDA, actualmente coordinadora general y militando para esta organización desde hace bastantes años. Muy bien, muchas gracias. Hablaremos de campesino a campesino. Bien, Juan, vayamos al grano entonces. Son 3 y 6 minutos. La pregunta, Juan, es cuando uno entra a Guatemala, granero, digamos, de Centroamérica, y me imagino yo podría haber sido en algún momento del mundo, o del continente, perdón, ¿por qué después que los pueblos han vivido tantos miles de años produciendo la tierra, y muy a pesar, como decía, que la tierra es altamente fértil, tiras la semilla y crece? ¿Por qué estamos entrando en una situación de hambruna? Porque mis vecinos, muchos, comen 2 veces al día, ¿sí? Y con el tiempo, si sigue avanzando el corredor seco o los impactos del cambio climático y la presión, digamos, de los fondos verdes, por decir de alguna manera, eh, pues van a comer una vez. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo se explica eso, Juan? Adelante, por favor. bien, yo pienso que hay que remontarnos al encuentro de dos sistemas y formas de vida que se encuentran a partir de lo que le llaman el descubrimiento y luego la conquista, que más bien fue la forma de imponer una cultura sobre otra. Venimos de una tradición donde el maíz es sagrado, donde el maíz o las semillas tienen formas de vida. Venimos de una tradición en que eh, pues hay toda una historia de cómo se construyen pueblos y una cultura sobre el maíz, por ejemplo, a convertir esa sabiduría en paganismo, a convertir, a demonizar esa cultura, a considerar politeísta y, como sodomitas a todas estas culturas que estábamos conviviendo con otros seres vivos, como Madre Tierra como un ser vivo, el agua como un ser vivo, el maíz y la semilla como un ser vivo. Entonces, ese rompimiento, aunado a ello, el despojo sistemático de las tierras, la reducción que se hizo de nuestros territorios, porque nos redujeron a eso, a pueblos de indios, ¿no? Cuando nosotros teníamos una vastedad de tierras, donde había tierras para la cacería, tierras para la siembra,
territorios sagrados, pues montañas que no podía entrar cualquiera, que eran espacios de conexión cósmica. Entonces, ¿cómo comprender esa transformación después de 500 años que nos evangelizaron para comprendernos distinto a lo que siempre hemos sido? Es un factor que puede venir a explicar que vivimos de la promesa, ya no vivimos del hoy, ¿no? Vivimos a que creemos que nos merecemos una mejor vida, pero en el más allá, porque en el más acá estamos condenados a sufrir. Y, y pareciera ser que estamos conformes con esa condena a la que estamos viendo. La pobreza la vivimos como si fuéramos culpables de ella y la cargamos y la lloramos y la rezamos y pedimos perdón por esta pobreza que no es culpa nuestra. Entonces, ese despojo sistemático lo seguimos viviendo y yo lo veo desde esa forma. Muchas gracias. Despojo, entonces, una de las razones del por qué hemos llegado a esta situación. Imagino yo si nuestros abuelos volvieran con nosotros y vieran eh, nuestro hábito de consumo, vieran lo que en la situación en la que estamos, yo creo que volverían a retirarse, ¿sí? Porque honestamente, amigas y amigos, en Guatemala, no, yo creo que no solamente hay dos Guatemalas, la Guatemala que come y la Guatemala que come menos. Yo creo que hay una Guatemala que está muriéndose silenciosamente sin que le importe, ¿sí? A los que toman decisiones y especialmente a los que acaparan los bienes existenciales en este país. Estamos conversando con Neidy Huracán y Juan Castro sobre la hambruna que comienza en el país y las posibles políticas agrarias. Son las 3:10. Gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo, especialmente compañeros migrantes de los Estados Unidos también, que les interesa este tema, porque claro, también van ellos amortiguando el hambre en el país con las remesas. Neidy, con esperanza, hemos visto que en los últimos días el gobierno entrante, que es también sinónimo de esperanza, ha ha tomado en su relato la cuestión agraria, ha firmado un documento, un compromiso con ustedes, en este caso con CCDA, con CUC, otra organización histórica, y también con Nuevo Día, ¿no? Que consiste en algunos puntos básicos del compromiso, como digo, del nuevo gobierno en el tema agrario. La pregunta, Neri, es, ¿este compromiso, por un lado, tiene presupuesto? No. Dos, y si acaso también nos puedes contar en qué consiste, porque, claro, los que nos están siguiendo, por favor, hay que revisar información en Google, ¿no? Porque está el documento allí. Y lo otro es el tema de, ese compromiso es medible en el tiempo, ¿no? Es decir, digamos, algunas evidencia, digo así, variables, ¿no? Medibles, constatables en el tiempo, y de tal modo que diga si se cumplió o no se cumplió. Cuéntanos, por favor, a raíz de ello, Neidi. Creo que tenemos dificultad con Neidy. Se nos fue. No sé si nos escuchas, Neidy. Ahí estamos. Volvió. Ajá. Estamos conversando con Juan Castro y Una Neidy disculpa, Huracán. creo que perdí. Ahí estamos. Entonces, yo Sí, le planteo. estoy de vuelta, perdón, perdí la señal por un momentito. Muy bien. Entonces, usted tiene la pregunta. Adelante, por favor, Neidy. Sí, efectivamente, estaba empezando a comentar que justo el 7 pasado se firmó un acuerdo entre pues estas organizaciones que somos CUC, CCDA, UBOC, Nuevo Día, que básicamente aborda 5 puntos a los cuales pudimos nosotros dialogar. Yo creo que es muy importante empezar diciendo que este es un acuerdo que se empezó a trabajar desde octubre pasado. Específicamente el 6 de octubre fue la primera reunión en la cual nosotros pues empezamos a dialogar y creo que hemos empezado este diálogo en un punto muy importante. Primero decir que pues como organización indígena y campesina, estamos claros que hay la necesidad de la construcción, la refundación o bueno, la constitución de un Estado que sea incluyente principalmente para quienes hemos sido históricamente excluidos. Y que ya lo decía muy bien Juan Castro, que es el abogado de Juan Castro, que es una situación histórica. Nosotros tenemos claridad de que estas son demandas estructurales
aborda 5 puntos específicos. La atención a la conflictividad agraria. La conflictividad agraria, si no estoy mal, todas las organizaciones, por lo menos estas 4 que conformamos el Frente Campesino, pero también Codeca, también algunas organizaciones que se vinculan más a demandas agrarias, históricamente han sido excluidas, pero no solamente excluidas, sino criminalizadas, perseguidas y asesinadas. Muy lamentablemente, la mayoría de organizaciones tenemos mártires que han aportado su vida a esta lucha. Entonces, sabemos claramente que las soluciones también van a necesitar de todo un proceso y de toda una construcción para esa transformación. Y pues si hablamos de la conflictividad agraria, con más razón, porque yo estuve siguiendo un poquito un encuentro que realizaron sobre un encuentro agrario plurinacional en el año 2022, que estaba muy interesada y efectivamente lo que se dialogaba en este encuentro, y como también se han dialogado en algunos congresos agrarios y en algunos otros encuentros entre población indígena y campesina, es cómo atender estas demandas estructurales. Y si bien es cierto que este acuerdo, por lo menos para el CCDA como tal, no es un acuerdo tan profundo o que toque la estructura como tal, consideramos que sí es una puerta que se abre y, como lo decían algunos de los miembros del CCDA en algún momento, una esperanza que se mantiene para sí hacer un cambio ante esta situación de país. Otro punto es el tema del acceso a la tierra. Por lo menos las nuevas generaciones, las juventudes principalmente, han hecho mucho cuestionamiento, las juventudes han hecho mucho cuestionamiento al tema de la política del fondo de tierra. Pero, por ejemplo, en este acuerdo hablamos del fortalecimiento y la reestructuración del fondo de tierra. Y sabemos que para hacer un cambio a esta política hay la necesidad de llegar a un legislativo que en su gran mayoría sigue conformada por la política ranci convencional en el país. También incluye la economía campesina en su poliactividad, un punto para la articulación territorial, porque pues hay la necesidad de la atención, por lo menos es lo que se propone desde las organizaciones, desde CCDA también, que la atención debe ser diversa de acuerdo a los territorios. No podemos hablar de agricultura familiar campesina pensando en un modelo convencional de monocultivo, de café para todos los territorios o cacao para todos los territorios o sistemas patio para todos los territorios. Hay esta diversidad en los distintos territorios. Entonces lo pensamos como desde esa mirada. Y la creación de un espacio político para el seguimiento de la. Cabe mencionar que en este tiempo, de octubre hasta el 7 de febrero, hemos estado en constante diálogo y, como todo proceso de diálogo, hemos llegado a consensos y disensos, pero es justo esto lo que trae el acuerdo, una posibilidad de construir sobre este acuerdo. De momento no tenemos un presupuesto como tal asignado, pero sí, en un primer momento es la firma del acuerdo, pero luego ahora es como la construcción alrededor de este acuerdo de herramientas que nos permitan operativizar este acuerdo. Después de la firma, que fue el 7, ya el 8 nos reunimos con la viceministra de Seguridad Alimentaria y Nutricional para empezar a avanzar sobre la marcha en temas en materia de atención alimentaria y producción de alimentos. Nosotros demandamos, por ejemplo, producción con conocimiento ancestral, producción desde la agroecología, iniciativas no paliativas como históricamente lo hemos tenido, o por lo menos en los últimos 16, 20 años de gobierno ha sido el populismo, la estrategia, y ha sido el paliativo, y de cierta manera también ha hecho dependientes a algunas familias de los territorios, o se considera que es el único mecanismo por el cual deberíamos dar una atención, pero lo que se está planteando es más enfocado a la agroecología y también en búsqueda de la soberanía alimentaria. Y pues que vemos que que no es una situación solamente país, que a nivel de la región de Latinoamérica esta situación de la conflictividad agraria, de la concentración de la tierra, ha traído o nos ha reflejado y la falta de distribución equitativa de los recursos hace que tengamos estos índices alarmantes de desnutrición
y de hambre en los territorios, pero se suma también una época muy difícil en temas de cambio climático, que pues cuando analizamos también sus factores, otra vez nos remontamos a esas iniciativas extractivistas de monocultivo y de concentración que nos están trayendo estos efectos. Sí hay la posibilidad, bueno, nosotros nos estamos enfocando, se conformó este consejo y se dice inicialmente con estas organizaciones, porque lo que se está haciendo es un llamado a la unidad, un llamado a la acción. Es posible que se sumen otras organizaciones. Este no es un acuerdo solamente para estas organizaciones, sino está la invitación para que se sumen otras organizaciones que también lo consideren y pues en la marcha también formar parte de este consejo. Y este consejo, pues el objetivo básicamente es dar seguimiento, pero mantener también una postura y una práctica crítica y propositiva. No, hay una claridad aquí que, para empezar, nosotros no somos militantes del partido con el cual llegó el gobierno actualmente, sino solamente estamos como en un diálogo para plantear un mecanismo de respuesta urgente a las necesidades de las familias indígenas y campesinas. Entonces, también no se está buscando ejecutar recursos directamente del Estado, sino más bien monitorear estos recursos y que son algunas prácticas que algunas organizaciones como el CCDA lo hemos traído, bajo la auditoría social, y pues sería uno de los mecanismos para poder medir. También debemos estar muy atentos al tema de los desalojos. Hemos cuestionado, porque previo a la firma de este acuerdo, todavía se giraron órdenes de 4 desalojos. Tenemos entendido que 2 no se ejecutaron, de otros 2 todavía no tenemos la información completa, tal vez ya aquí en este diálogo nos comentan un poco más si alguien conoce, pero también puede ser un mecanismo, porque sabemos que en los últimos 12 años el incremento a desalojos y al desplazamiento forzado de las comunidades se vio en un incremento bastante difícil, porque no solo está la oligarquía histórica y rancia de este país, sino también se apertura la posibilidad a puestos de decisión o cierto nivel de poder a estructuras criminales ligadas al narcotráfico y al crimen organizado. Muchas gracias, Neidy, gracias por esas precisiones y por supuesto que sí, hay voluntad, hay ganas de trabajar en esta temática. Estamos abordando hambre y políticas agrarias en Guatemala y por primera vez, escuché bien, amigas y amigos, por primera vez, eso sí hay que decirlo en honor a la verdad, de los 10 años que estoy yo transitando por Guatemala, hay un gobierno que llama a movimientos campesinos a hablar el tema, más allá de sus limitaciones de lo como dice Neidy, del documento de base de acuerdo, pero se comienza a trabajar. Em, Vamos entonces contigo, Juan. Te hemos pedido solamente 20 minutos, ya te hemos robado más un minuto más. La pregunta viene aquí y ojalá que tú nos puedas ayudar con esto de las políticas agrarias no necesariamente implican única y exclusivamente distribución de la tierra. Eso tenemos que, es importante indicar eso. O sea, a veces se dice que política agraria es sinónimo de distribución de tierra. Y distribución de tierra lo hemos tenido en Bolivia, lo hemos tenido en el Perú, la famosa revolución peruana, revolución agraria peruana del 69. Lo hemos tenido por un tiempito aquí en Guatemala, pero eso no resuelve. Y si quieren, vayan a Petén, vayan al sur de Petén, se ha distribuido tierra, muy a pesar del fondo de tierra, pero ¿quién lo tiene ahora esa tierra? Mucha de esa tierra lo tienen otra vez los palmeros. Entonces no es suficiente. Y en ese sentido, Juan, ¿qué es lo que debería tener una política agraria que efectivamente responda y que ojalá pueda superar las causas del hambre que nos acecha en el país? Adelante, Juan. Bien, como iniciamos diciendo que lo que hubo fue un despojo, pero también hay mucha población o pueblos indígenas que siguen en resistencia y permanecen con esa relación espiritual con sus tierras. Entonces, por ahí hay un tema de regularización o reconocimiento que debe hacer el Estado de estas tierras que históricamente han pertenecido a los pueblos. ¿Entiendes? Durante mucho tiempo, digamos que en la reducción de ellos hubieron desplazamientos, pero algunos pueblos no se desplazaron, siguieron donde están. Los Ixiles, por ejemplo, siguen donde están. Los Mames más o menos siguen donde están. Hay algunos lugares donde se desplazaron, otros no. Lo que quiero decir es que acá hay una necesidad de tener que entrar a revisar qué pasa con esa titularidad de la tierra.
Entonces, ahí la gente no está diciendo regálenme tierra, no, reconozca la tierra que ha sido nuestra desde siempre. Que de pronto apareció un finquero y dijo es mío y porque está inscrito en el registro de la propiedad, eso no implica que la gente haya perdido ese vínculo con la tierra. Y eso lo vas a encontrar, por ejemplo, en Alta Verapaz también. La gente se quedó trabajando como mozos colonos, por así decirlo, así se le llamó, en tierras donde se sembró café. Y de hecho, en muchas ocasiones, los dueños de estas tierras, dueños en registro, ¿no? Compraban la tierra con sus colonias de gentes viviendo ahí que les servían como mano de obra, ¿no? De hecho, éramos como un plus, por así decirlo, de las fincas que se estaban comprando. Ese es un aspecto. También implica y yo creo que aquí hay una cuestión que hay que rescatar, porque sobre la conflictividad agraria han habido distintos momentos, y yo creo que hay que rescatar un momento histórico, que fue la negociación de la firma de la paz. Los mínimos consensos que se dieron en los acuerdos de paz crearon y generaron alguna institucionalidad que se enfocaba a resolver y atender algunas de estas conflictividades. Entre ellas, Secretaría de Asuntos Agrarios, Fondo de Tierras, el mismo registro de información catastral, que visto desde los estándares internacionales implica que el Estado debía meterse a dos cosas. Uno, reconocimiento y titularidad de las tierras. Dos, la demarcación de los territorios. Y tres, la administración tradicional de estos territorios. Entonces, el punto aquí importante, creo yo, es que los últimos gobiernos desaparecieron esa poca institucionalidad que había. Ahí el gobierno actual trata de hacer un intento de rescatar esa institucionalidad, pero hay una deuda que dejó incluso la reforma agraria de los años 50. Es que si vamos a recuperar parte de nuestra tierra y vamos a quitar el estrés de que no tenemos la certeza jurídica de nuestra tierra y que no podemos dormir tranquilos porque mañana nos pueden venir a desalojar, toca paulatinamente retornar a esas formas tradicionales que teníamos de cultivar la tierra, de relacionarnos espiritualmente con la tierra. Entonces, definitivamente debe de haber un apoyo del Estado a estas economías agrícolas, porque somos quienes producimos la comida de las ciudades, ¿sí? Y paulatinamente regresar a, a reivindicar, diría yo, esas formas tradicionales de convivencia. Ahorita hay una producción muy dependiente, por así decirlo, de los agrotóxicos. Pero no es culpa de la gente, ese es el sistema el que nos metió a esas reglas de juego. Fuimos perdiendo nuestras semillas ancestrales porque nos metieron semillas mejoradas. Y para mantener esas semillas mejoradas tenemos que depender del abono que nos da el Estado o el que tenemos que comprar en estos puestos donde la producción de alimentos está metido dentro del mercado para corresponder a los niveles de consumo que tiene ahorita. Entonces, el Estado tiene que pensarse porque no vamos a decir, bueno, entonces si recuperamos la tierra y pasado mañana ya estamos trabajando con abono orgánico. Debe de haber un proceso de desintoxicación de la tierra y de recuperar nuestras formas tradicionales de tratar estas tierras. Entonces, eso implica una economía campesina que eh, debe ser financiada por el Estado mismo. Si el Estado por omisión o por comisión nos tiene metidos en estos problemas tradicionales o en estos problemas en este momento y en estos conflictos, el Estado nos tiene que ayudar a volver a salir de esto. Entonces, titularidad de la tierra, demarcación y administración de la tierra, pero nos tiene que dar eh, el acompañamiento técnico y de conocimiento ancestral para devolvernos a lo que ancestralmente debíamos de tener. Y eso ya está regulado en los artículos 67 y 68 constitucional, o sea, no estaríamos inventando el agua azucarada, ya existe el marco jurídico para esto, lo que debe haber es voluntad política. Y mira, me tengo que despedir de la audiencia y de ustedes, porque tengo que atender otra actividad, pero encantado de platicar con ustedes todos estos temas.
Muchas gracias, Juan. Claro que sí, te liberamos de la pantalla. Entonces ha sido Juan Castro que conversó con nosotros sobre qué elementos debería tener, gracias Juan, que debería tener una política agraria sostenible y si acaso también realizable en países como Guatemala. Y claro, un elemento fundamental que Juan nos deja es el ingrediente identitario de la tierra. Y claro, ya no como una cuestión, digamos, de titularidad individual, sino también ya como territorios bajo la administración de los pueblos, y allí mismo incorpora el tema de la educación, y ahí mismo incorpora la certeza jurídica, y allí mismo incorpora también el tema de la necesidad del acompañamiento con herramientas, con asistencia técnica, mercado, etcétera, desde el gobierno u otras instancias, por supuesto que sí. Esto es una tarea fundamental, pero también habrá que ver el tema de lo que decía Neidi, los efectos del cambio climático. Habrá que ver las batallas silenciosas que van ocurriendo sobre el lago, por el agua. Y todos esos elementos hay que incorporar seguramente en la nueva política agraria, que por cierto, en este momento no hay manuales. Alguien decía, las políticas agrarias antiguas pueden funcionar, no van a funcionar ellas, porque lamentablemente esas políticas agrarias vieron la tierra única y exclusivamente como propiedades individuales y entonces dieron bajo ese titularidad, por ejemplo, no tomaron en cuenta el factor del cambio climático porque no era una realidad en ese tiempo cuando se ideaba, no se tomó en cuenta la guerra silenciosa por el agua porque no era un asunto de ese tiempo, pero hoy los tiempos han cambiado. Vamos contigo, Neidi, son las 3:30. La pregunta para ti que te hemos planteado es, ¿qué es lo que debemos hacer los campesinos? Estamos conversando de campesino a campesino en este espacio de em, hambruna, políticas agrarias en Guatemala, porque el gobierno de Arévalo abrió la compuerta, por lo menos comienza a abrir para abordar la cuestión de política agraria. Esperemos que vaya ya ahí. Y entonces por eso que estamos haciendo nuestro primer abordaje. Seguramente vamos a abordar este tema desde diferentes enfoques. Por favor, cuéntanos qué es lo que deberíamos hacer los campesinos para avanzar hacia la política agraria, Navy. Claro, muchas gracias. Sí, consideramos que algo importante es seguir organizando, porque la organización nos permite también tener acceso a la información. Eh, si no tenemos acceso a esa información, seguramente no nos daríamos cuenta del nivel de colonización que tenemos. Y la colonización me parece que está muy ligada al tema de cómo nos alimentamos. Han llevado a un nivel de mercantilizar la alimentación y que se vincula también la alimentación al tema de salud. Entonces, justo la semana pasada hablábamos con algunos compañeros y hacíamos esa reflexión. Desde la cosmovisión maya, la base de la alimentación eran los granos, era el maíz, frijol, las calabazas, las hierbas nativas, pero hoy día agregamos a nuestra alimentación harinas, lácteos, mucha proteína, y entonces también eso se vincula a sufrir algunas enfermedades y tenemos un sistema de salud que todos lo conocemos, que está colapsado y entonces hay la necesidad de recurrir algún centro privado y eso desencadena muchas cosas. Cuando si nos remontamos a cómo ver la alimentación como un acto político también y un acto político de resistencia. Eh, pero consideramos nosotros que nos vamos a encaminar a eso si también nos organizamos y dialogamos entre nosotros, entre las comunidades y por supuesto también con las otras organizaciones indígenas y campesinas para poder reflexionar y reivindicar desde ahí. Claro, todo el tema del cómo nos ha cooptado el sistema y cómo estos paquetes agrícolas han llegado a nuestros territorios, toda la revolución verde, cómo llegó a nuestros territorios. Nosotros que somos productores de café, muchas veces también reflexionamos al respecto y hablamos, bueno, nos enfocamos en producir productos agrícolas de exportación, que sean ecológicos, que sean amigables con el ambiente, producir productos de calidad, pero con una mirada para la exportación. Y entonces nos desvinculamos de lo que deberíamos garantizar primero, que es nuestra alimentación. Y entonces ahí desde el CCDA lo que hemos promovido es primero una estrategia que la llamamos producir para comer, primero garantizar nuestra comida y luego sí garantizar también algunos productos para la dinamización de la economía familiar.
consideramos que es muy importante seguir produciendo nuestros alimentos y seguir vinculados a esa producción. Se podría ver como muy romántico o muy romantizada la idea de que producir nuestra comida es como imprimir nuestros propios billetes, pero es que en realidad hay una necesidad de hacer. Pero luego viene la otra parte que se vincula a la primera pregunta, es ¿en qué tierra o en qué territorio vamos a cultivar esos alimentos si cada vez somos más despojados y más desplazados? Y creo que aquí quiero recuperar algo que decía sobre las políticas antiguas, le sumaría que también nosotros hemos ido a la reflexión sobre la reforma agraria que tuvimos en el año 48, si mal no recuerdo, en los años, y era una iniciativa que, bueno, sí trajo alguna alternativa y alguna solución para los campesinos, pero bueno, ¿dónde quedábamos las mujeres, por ejemplo? ¿Dónde quedábamos las juventudes y los pueblos originarios en esa mirada de reforma? Hay la necesidad entonces como de aprender de esas lecciones y luego ahora plantear cosas que van al futuro. Es una tarea difícil, estamos claros, venimos, todos sabemos de un proceso muy complicado, un estado un estado plagado de corrupción, y digo estado, no solamente gobierno, porque hay que hacer una crítica también a esa parte. En nuestros territorios muchas veces esos programas de gobierno no solamente son politizados, sino muchas veces recurren a prácticas de extorsión, cobrándole a los beneficiarios una cuota para poder tener acceso a esos programas de Estado. Entonces, hay como la necesidad de hacer mucha formación política, mucho diálogo, mucha organización, y también trabajar muy fuerte por la articulación. No necesariamente, nosotros no planteamos una unidad romantizada y que todos juntos cabemos en un mismo espacio, pero sí hay la necesidad de dialogar e impulsar cosas de manera conjunta en algunos momentos. Cada organización tiene su naturaleza, su filosofía, sus objetivos, pero sí hay la necesidad de vincular, consideramos hay la necesidad de vincularnos en algún momento. Muchas gracias, Neyri Huracán, de CCDA, conversando con nosotros, con ustedes, cuando son las 3:35, en esta temática más que importante, existencial, decíamos al inicio, porque todos comemos, como es el tema de la hambruna, que nos asedia ya por diferentes partes del país, y no solo es corredor seco, y las políticas agrarias que al parecer se van a comenzar a hablar, por lo menos a nivel de relato, esta cuestión en el país, quizás después de, ¿qué?, 70 años, no sé, pero en los últimos tiempos no se ha escuchado esta cuestión hablar. Y ojalá, como dice Neyri, superando todas las barreras que podamos tener, creamos espacios de tertulia, de conversada, de abordaje de estas temáticas para poder darle más contenido y para que usted también, como oyente, participe también de este proceso de diálogo. Muchas gracias, Neyri. No sé si quieres dejar algún mensaje puntual a la audiencia que te escuchó, y si no, pues vamos cerrando aquí. Adelante, Neyri. Claro, muy agradecidos por habernos acompañado y bueno, que estamos ahí abiertos al diálogo. El día de hoy yo estoy en representación del Comité Campesino del Altiplano CCDA, no de las 4 organizaciones, y seguramente también es muy importante escuchar las posturas de estas organizaciones. Una invitación: el día de mañana vamos a tener una Asamblea Nacional de Mujeres organizadas en el CCDA y vamos a estar compartiendo también las resoluciones, porque es importante hablar de los derechos y de cómo la violencia a través de los despojos también ha impactado los territorios de las mujeres. Entonces, muy agradecidos y no perdamos la esperanza, vamos a seguir construyendo y vamos a seguir en constante diálogo para esa construcción. Muchas Muchas gracias gracias. a la radio. Muchas gracias. Entonces, mañana CCDA Mujeres hace su encuentro importante. Vamos a estar atentos. Y mañana, cuando el reloj marque las 6 de la mañana, tiene cita usted en esta misma pantalla. Hablaremos sobre hacia dónde va el proceso de cambio boliviano. ¿Sí? Bolivia preocupa. No es la misma Bolivia, no es el mismo proceso de hace 10 años atrás. Hay fricción, no sé si hay horizonte, pero hablaremos de eso con Adolfo Mendoza. Nos veremos. Chao.